Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es lunes 22 de septiembre. Ya también nos siguen quienes lo hacen a través de la pantalla de Televisión Canaria. Hoy por fin comienza el otoño. Será oficialmente a las 7 y 19 minutos de la tarde aquí en Canarias. Y casi que celebramos su llegada porque los últimos coletazos de este verano han sido de temperaturas extenuantes. Calor sí, pero ya no es el que era. El termómetro viene escalando puestos que ya superan valores normales. Marcos Ruiz es biólogo y docente de educación ambiental. Media a nivel global de las temperaturas sigue subiendo y que hay que ponerse las pilas, que no es una cosa de creérselo o no creérselo, es que es una cosa que está ahí, que lo hemos acelerado los seres humanos con nuestra industria y que hay que tomárselo muy en serio y quitarlo de la agenda partidista. Habla del cambio climático y entramos en una semana en la que se avecinan paros en la sanidad que podrían tornarse en indefinidos. Los sindicatos médicos se oponen a la celebración de los exámenes del proceso de estabilización hasta que no se sepa el resultado definitivo del concurso de méritos. Hoy podría ser clave la rueda de prensa que ha convocado el Servicio Canario de Salud. De lo que anuncie, veremos si se cumple con el aviso de los facultativos que podrían provocar un caos en la asistencia sanitaria en los próximos días. Eric Alberto Álvarez es presidente del Sindicato Médico Canario. Lo que nosotros solicitamos la propuesta de nombramiento, que es el acto casi final, previo a la firma de la plaza, en la que ya la persona ve dónde está asignado su plaza. Es un sinsentido en llevar al límite a tanto a trabajadores como a los propia administración y desde luego a los pacientes que se van a ver afectados de una manera u otra. Y en el contexto internacional no le quitamos la vida a Oriente Próximo. Las tropas de Israel siguen avanzando hacia el centro de la ciudad de Gaza, donde les esperan al menos 500.000 de personas que ya no tienen fuerzas para luchar. Una población que se muere de hambre, pero algo parece que ya se mueve en el panorama internacional para acabar con una guerra que ya se alarga en el tiempo. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, da un giro en su política exterior y anuncia el reconocimiento del Estado palestino. Casi simultáneamente lo han hecho los primeros ministros de Canadá y Australia. Y así algunos que ya han anunciado que lo harán ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellos Francia y Portugal. Todo esto bajo la amenaza del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ha afirmado que esto no sucederá. Bueno, pues así comenzamos esta mañana de lunes 22 de septiembre aquí en la Radio Pública Canaria y además lo hacemos, ya saben ustedes, de las 6:30 de la mañana estamos en directo con todos ustedes y les acompañaremos hasta las 11 en esta programación de la Radio Pública, donde están invitados a participar como siempre a través de ese número de teléfono, el 616-486-754. Un programa que hacemos junto a Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, Adai Palmero y Gustavo Uijeguera en realización. En la realización de Televisión Canaria, Gemma Pérez. Es lunes 22 de septiembre y así continúa, de la noche al día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero este lunes trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Controlado un incendio en una casa cueva en Santa Lucía de Tirajana. El fuego ha afectado en torno a 1.000 metros cuadrados de cañaveral y palmeral en el fondo del barranco. Según han informado desde el Cabildo de Gran Canaria, no hay llamas y medio centenar de personas estaban desplegadas durante toda esta noche para llegar a los rescoldos y seguir trabajando en la zona. El alcalde de Santa Lucía, Francisco García López, ha explicado, lo ha hecho hace unos minutos en la Radio Canaria, que el fuego se originó debido a una explosión de un artefacto en una casa cueva, afortunadamente sin que hubiera nadie en su interior, y en torno a unas 40 personas tuvieron que ser desalojadas en un primer momento, aunque anoche a partir de las 11 llegaron de nuevo, volvieron a sus casas. Bueno, pues hasta hora de la mañana. Hasta hora de la mañana nos vamos con una última hora que tiene que ver con Luis Fernando Arencibia, que es director técnico del Cabildo de Gran Canaria, director en extinción de incendios. Señora Arencibia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, última hora, señora Arencibia, sobre este conato de incendio que se producía ayer en Santa Lucía de Tirajana. Sí, bueno, por suerte ya el conato está estabilizado. Desde anoche, en un principio, hasta las 10 de la noche solamente contaba con... No había llamas, sino que estaba a rescoldos. Lo que pasa que la zona era de muy difícil acceso y tardamos casi 2 horas en abrir acceso por el barranco, una zona bastante complicada por cañaveral y palmeral. Y bueno, a lo largo de la noche han estado trabajando las unidades y han conseguido estabilizar el incendio, a lo que se unió una situación complicada que surgió también otro
otro conato en la bodeguilla en San Mateo, y también tanto unidades del consorcio como de medio ambiente y de protección civil tuvieron que ser derivadas a esa zona. ¿Y cómo está esa situación en San Mateo? Ya por suerte se ha dado por estabilizado, teníamos unidades movilizadas que estaban pendientes de trabajar y otras unidades han podido dirigirse a San Mateo y estabilizar el incendio también. Uh-huh. En cuanto al origen del incendio ocurrido en Santa Lucía de Tirajana, se baraja esa explosión de un artefacto. ¿Es una bombona? ¿Se trata de una bombona, señora Arencibia? No sé, la información que hemos recibido es eso, que desde una vivienda se produjo inicialmente un incendio y luego una deflagración, pero todavía no se conoce la causa real. Uh-huh. Esto obligó a la evacuación, o por lo menos a mantener en alerta a varios vecinos del lugar. El alcalde ya nos confirmaba que anoche pudieron pasar la noche con total tranquilidad en sus casas. Sí, en cuanto se pudo acceder a la zona y estabilizar, porque claro, como eran rescoldos, pero estaba en una zona inaccesible. Entonces, claro, hasta que no se pudo, y podía en cualquier momento aparecer viento y volver a reactivar la llama, entonces hasta que no se pudo activar y estabilizar el incendio, por seguridad, no se dio autorización, pero sí que al final, ya una vez accediendo y dando por asegurado el perímetro, ya sí que se permitió el acceso a las viviendas de las personas evacuadas. Teniendo en cuenta la situación meteorológica de estos últimos días para la extinción de estas llamas, ¿fue favorable la situación meteorológica durante el transcurso de la noche? Sí, sin duda, porque la temperatura bajó, con respecto a la noche anterior, más de 10 grados y además la humedad ascendió de un 20 o un 30% hasta un 70%, sobre todo en la zona de Santa Lucía, por lo tanto siempre son condiciones mucho más favorables con esas bajadas de temperaturas y de humedades, sin duda. Bueno, de hecho el alcalde nos comentaba antes que quizás las labores de mantenimiento que se realizaban en esa zona del barranco también ha facilitado la labor, teniendo en cuenta que él destacaba también la presencia de ganado, como ha facilitado el Cabildo de Gran Canaria, para poder limpiar durante el resto del año esas zonas donde se llenan de maleza, ¿no? Sí, bueno, casualmente en el barranco de Santa Lucía, tanto en Casablanca como ese barranco, se había trabajado, pero justamente en la zona donde se produjo el incendio aún no habíamos entrado, porque era una labor continua, porque el cañaveral crece con bastante rapidez y a lo mejor tú lo cortas y a los 2 meses vuelve a crecer, pero justo en esa zona hacía un poco más de tiempo que no se había actuado y la verdad que andamos con bastante cautela y con el temor de que las llamas fueran mayómetros, pero por suerte, ya digo, el cambio de tiempo, también la rápida actuación de los helicópteros que consiguieron bajar las llamas y permitir luego nuestro acceso, pues han ayudado a poder llevar a estabilizar el incendio, sí. Uh-huh. Entonces se da por estabilizado, que no controlado, señora Arencibia. Sí, bueno, técnicamente aún no lo hemos dado por controlado, pero vamos, se podría dar porque el controlado es en ausencia de llamas y con el perímetro controlado, y ya el extinguido es cuando hay cero llamas, pero claro, tenemos que asegurarnos totalmente de que no haya ni ningún rescoldo que pueda permitir, ¿sabes? Porque cuando damos por extinguido ya nos ausentamos del lugar, entonces hay que estar muy muy seguro de que no pueda haber reactivaciones en el lugar. Uh-huh. Y por eso somos cautos antes de dar el extinguido de un incendio. Y en el caso de la bodeguilla San Mateo también estabilizado. Estabilizado, efectivamente, sí. Esperamos ahora mismo no hay ausencia de llamas y personal en la zona para poder dar el control y ya luego la extinción. Pues Luis Fernando Arencibia, director técnico de extinción de incendios del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias, buen día. Hasta luego. Continuamos con la información. Segunda semana de huelga de guaguas en Las Palmas y sin un posible acuerdo. Los sindicatos mantienen hoy los paros de la semana pasada. Serán de 6 de la mañana a 10 y de 5 a 9, horario de mañana y horario de tarde, con un 70-75% de servicios mínimos fijados, según la isla. La huelga de guaguas será en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Y esa falta de acuerdo a la vista para firmar el convenio colectivo que reivindican los sindicatos, quienes amenazan con recrudecer las acciones de los trabajadores de las guaguas. José Ángel Hernández es secretario general de la Asociación de Empresas de Transporte Regular de Viajeros de Canarias.
con varias incógnitas. Si se van a seguir cumpliendo los servicios mínimos, que esperemos que sí. La segunda es cuál va a ser el posicionamiento de los sindicatos, dado que en algún medio de comunicación avanzaron su intención de pensar en endurecer su postura. No sabemos con qué tipo de medidas concretamente. Se inicia una segunda semana sin que haya en perspectiva ni ninguna reunión de la mesa negociadora entre patronal y sindicatos, ni tampoco ninguna reacción por las administraciones públicas que intenten mediar en este conflicto. Tenerife se prepara para el simulacro de erupción volcánica en Garachico. Van a participar más de 1.000 efectivos. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas arranca hoy su participación con una mesa redonda. Será el primero de varios actos que culminarán este viernes con la recreación de la erupción. Es un ejercicio que pondrá a prueba los protocolos de protección civil y la capacidad operativa del propio CSIC. Su delegado en Canarias es Manuel Nogales. El cuerpo de todo esto va a ser el jueves y sobre todo el viernes, que es la erupción, ¿no? Va a ser una erupción cortita porque es un simulacro, pero bueno, vamos a intentar tener los escenarios reales lo mejor posible, porque lo que se trata no es solo ver las capacidades nuestras que tenemos, sino ver lo que tenemos que mejorar. El Alzheimer en Canarias afecta a más de 6.000 personas. Según la Consejería de Sanidad, en nuestro país más de la mitad de los casos en fase leve permanecen sin diagnosticar y el retraso medio entre los primeros síntomas y la confirmación supera los 2 años. Según la Sociedad Española de Neurología, escuchamos a Jesús Castro Almazán, que es coordinador de unidades de atención integral en la zona metropolitana de Tenerife y de La Gomera, y es que ha insistido, ayer se celebró el Día Mundial de la Enfermedad, en esa importancia de acortar los tiempos de diagnóstico. Los tratamientos son más eficaces en las fases iniciales y las rutinas vitales, que son más efectivas, hay que hacerlas desde un inicio. Y desde que hay un diagnóstico principal hasta que la persona empieza a recibir ayudas públicas, estamos hablando de que hay una demora de entre 1,5 años y 2 años, con lo cual es un tiempo precioso que entre todos debemos intentar que se vaya cortando. 2 embarcaciones con migrantes llegan a Lanzarote en menos de 24 horas. El primer barco era rescatado en la mañana de este domingo sobre las 7 con 49 hombres y una mujer. Los migrantes habían quedado sin gasolina a la deriva a unos 100 kilómetros de Recife, en Lanzarote. Un barco pesquero avistó al grupo de personas y avisó a Salvamento Marítimo. La segunda llegaba anoche con 50 varones y 4 mujeres. Fueron auxiliados esta misma tarde, en la tarde de ayer, y atracando en el puerto de Lanzarote sobre las 9 de la noche. Todos están en buen estado de salud. Además, a última hora de ayer se intentaba localizar una tercera embarcación que habían dado el aviso solicitando ayuda, pero aún sin resultados. Un apunte más, cambiando de tema, la población de Melilla ha sentido esta madrugada un terremoto de magnitud 3,8 con epicentro en la zona del Alborán Sur, según han informado desde el Instituto Geográfico Nacional. El movimiento se ha registrado con una latitud de 35,5 grados norte y una longitud de 3,5 grados oeste. El seísmo se produjo a la 1:54 hora local, con 17 kilómetros de profundidad. Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en cajasiete.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente. Y en los deportes, este fin de semana nos ha dejado triunfos en el fútbol para los equipos canarios. Joaquín González, buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. Y es que ganaron todos: Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife, Costa de Eje, Tenerife B, Las Palmas Atlético. En segunda división, el triunfo por 0-1 de la Unión Deportiva Las Palmas en Leganés, con tanto de Ale García, permite a los amarillos situarse en la sexta plaza, en puestos de playoff de ascenso a primera división. En primera federación sigue intratable el Club Deportivo Tenerife, que sumó su cuarta victoria en 4 partidos, tras derrotar por 3-0 a Lourense, con tantos de Jesús de Miguel, Enrique Gallego y Michael Mesa. Los blanquiazules son líderes de su grupo en solitario. En segunda federación, el Tenerife B derrotó 0-2 al Ilicitano y es segundo en la clasificación, mientras que Las Palmas Atlético se impuso 1-0 al Rayo Majadahonda, logrando su primer triunfo del curso. En la Liga F, el Costa de Eje, el Club Deportivo Tenerife Femenino, derrotó a domicilio a la Alhama de Murcia por 0-4, lo que sitúa a las tinerfeñas en el cuarto
cuarto puesto. Y cerramos con baloncesto porque el Dreamland Gran Canaria se impuso a la Laguna Tenerife por un punto, 85-86 en el partido de vuelta de la primera Copa Canaria. No obstante, el torneo se lo adjudicó el conjunto tinderfeño, que se había impuesto por 22 puntos en el choque de ida. OUNAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio. Bueno, se avecinan cambios en el tiempo, ya lo habrán notado porque algunos oyentes nos apuntan que está lloviendo y chispeando en algunos rincones de las islas, y además hoy cambiamos de estación. Edgar Cedrés, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Comenzamos semana y lo hacemos con un cambio en las condiciones meteorológicas del archipiélago. Además, también cambiaremos de estación. A las 7:19 de la tarde entrará el otoño astronómico en el archipiélago. Tenemos nubosidad de tipo bajo en la cara norte de las islas, hoy bastante compactas, van a permanecer gran parte de la jornada, e incluso pues tenemos una pequeña probabilidad de precipitaciones, en general débiles y dispersas en forma de lloviznas, afectando sobre todo a puntos de medianías, especialmente en las del este y nordeste de la isla de La Palma. Vamos a ver también intervalos de evolución de buen tiempo en puntos del sur y del oeste de las islas occidentales. Y bueno, para aquellos que quieran hoy disfrutar de una jornada soleada, lo más recomendable, pues por el sur de la isla de Gran Canaria, y también disfrutaremos de numerosas horas de sol en Fuerteventura y en la isla de Lanzarote. Temperaturas que siguen descendiendo, marcarán entre 3 y puntualmente 6 o 7 grados menos que ayer. Se va a traducir en valores entre los 23 y puntualmente algo más de 28 grados. Difícilmente hoy llegaremos a la marca de los 30 grados. Y ambiente fresco en los pueblos de cumbres. Sopla el viento alisio a nivel de costa, más intenso en vertiente sureste y noroeste de las islas más montañosas, y tenemos vientos de componente oeste moderados en el Teide. Además, en el mar se complica algo la situación debido al viento, marejadilla en las costas del sur, por allí las olas no llegarán al metro de altura, pero lo cierto es que en alta mar entre las islas habrá series de olas entre el metro y los 2 metros de altura. Gracias, Edgar. Ya nos apunta, como digo, algunos oyentes a través del 616-486-754, que está lloviendo en algunos puntos, por ejemplo, en Santa Cruz de la Palma. Nos ponen por aquí, acaba de empezar a llover en la capital palmera, y también nos saludan desde la Torre del Gaitero, en las Lagunetas, en la isla de Tenerife, 12 grados de temperatura hasta hora de la mañana, y nos mandan esa foto de esa torre de vigilancia en nuestros montes. Ya prácticamente nos ponen aquí la palabra otoño, y saludos de Mercy, saludo también para ti, feliz jornada desde esa torre de vigilancia, que hacen, ya saben ustedes, una magnífica labor. Nuestras recetas OUNAT os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en OUNAT, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. OUNAT, alimentación de verdad para perros y gatos. Bueno, y varias incidencias en el 112. Saludamos a esta hora de la mañana a Carlos Santana. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Bueno, tenemos que destacar un vuelco de un turismo en la Orotava, un incendio en un edificio en Las Palmas de Gran Canaria, y también pendiente de la situación meteorológica, que parece que afloja, ¿no? Pues sí, afloja, pero eso quizás lo dejamos para lo último. En principio, poco antes de las 3 de esta madrugada, se registraba la salida de vía y posterior vuelco lateral de un turismo en la carretera Tenerife 21, a su paso por el municipio de La Orotava. Un hombre de 44 años resultaba herido con diversos traumatismos de carácter moderado, y tras ser asistido en el lugar del incidente por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, fue evacuado a un centro hospitalario. Además, en torno a las 5 de esta mañana, se declaraba un incendio en una vivienda ubicada en la tercera planta de un edificio de la calle Carvajal, en Las Palmas de Gran Canaria. Al lugar se desplazaron bomberos de la capital Gran Canaria, que han extinguido las llamas, policía local y una ambulancia de soporte vital básica del SUC, cuyo personal asistió en el lugar de los hechos a 2 personas que no han necesitado traslado a un centro sanitario. Y ya por último, a las 8 de la mañana de hoy, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias dará por finalizada la prealerta por temperaturas máximas. Pues Carlos Santana, gracias, que tengas un buen día. Gracias a ustedes, buen día. Pues miramos a la carretera, a ver qué tal se comporta el tráfico, Eva. De momento podemos destacar la habitual, podemos decirlo así, retención de tráfico de cada mañana, circulación lenta en la TF5. Sí es cierto que hoy se nota desde La Matanza circulación lenta, y luego ya se complica a la altura del término municipal de Tacoronte una vez que salimos de la curva del Sausal, todo ello sentido Santa Cruz, eso en Tenerife, TF5, autopista del norte, en el sur algo de tráfico, circulación lenta entre Guasa y Los Cristianos, algo también
también en Las Chafiras. Recordemos que esa zona continúa en obras. Y en la Gran Canaria 3, sobre todo la zona de Los Alisios, sentido sur, gran intensidad de tráfico. Y luego en la Gran Canaria 1, entre el Goro y La Pardilla, sentido Las Palmas, circulación muy lenta, y luego sentido sur a la zona desde más o menos salida de Las Palmas hasta el Calero, circulación lenta, pero Estíbaliz dentro de lo habitual de cada mañana. Bueno, un ratito hablaremos también con el consejero de Obras Públicas, con Pablo Rodríguez, que nos dará cumplida cuenta también de lo que se viene haciendo para aliviar el tráfico en las principales vías de estas islas. Llegamos a las 7:19 de la mañana, aquí en la Radio Pública Canaria, y en este momento, la agenda del día, también nos fijamos, Eugenio González, en que Las Palmas de Gran Canaria se promociona como ciudad a capital europea de la cultura. Sigue trabajando en esa línea, Estíbaliz. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, intervienen hoy en un acto de promoción de la candidatura de la ciudad a capital europea de la cultura. Siguen trabajando en Las Palmas de Gran Canaria para conseguir este objetivo. La candidatura a capital europea de la cultura en Las Palmas de Gran Canaria avanza ya con una web y con su manifiesto, con lo que pretende abrirse a los artistas y que el sector cultural encuentre el acompañamiento y el impulso que precisa. Veremos también, estaremos muy pendientes hoy de ese acto de promoción de la candidatura de la ciudad como capital europea de la cultura por parte del presidente del gobierno, Fernando Clavijo, y de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. Y a las 11 de la mañana, cuando termine este programa, llega la Alpispa. ¿Y con qué nos vas a sorprender? Vamos a hablar de una cuestión, no sé si a ti te afectó en tu etapa universitaria cuando llegaste a la universidad, esto de las novatadas. Las novatadas no te afectó. A mí tampoco mucho. Fundamentalmente se da sobre todo en los colegios mayores, y ahí vamos también a poner el foco a ver si realmente estas novatadas se siguen produciendo o no. Lo cierto es que las novatadas son una práctica que está prohibida en nuestro país y se tipifican como falta muy grave cuando menoscaba la integridad de las personas, y si hay indicios de criminalidad debería incluso actuar la Fiscalía, porque empezó siendo una gracieta y de la gracieta de Estíbaliz ha ido a mucho más. Hace unos años conocimos unos casos muy graves que se dieron en la Universidad de La Laguna. Sí. Por tanto, vamos hoy a hablar desde este asunto, desde distintas ópticas, para que nos cuenten pues si al final, esperemos que sí, que las novatadas hayan ido a menos, o al menos estas que son tan lesivas, ¿no? Y la pregunta del día, ¿qué formulamos? Bueno, la pregunta del día tiene que ver con el coche, con nuestro vehículo. En este Día Europeo sin Coche preguntamos si estaría usted dispuesto a dejar en casa el coche, en el garaje, o utilizar el transporte público. Es decir, va usted a trabajar, le da pereza ir en transporte público, pudiendo ir, o es usted de los que va en transporte público. Bueno, esta es la pregunta que hoy queremos formular en el 616-486754 en este Día Europeo sin Coche. Fomentamos el transporte público. A ver qué nos cuentan los espectadores y los oyentes de este programa, Estíbaliz. Será una interesante pregunta para nuestro consejero, que lo tenemos ya por ahí. Se la pregunta, a ver qué te dice también él. Eugenio González, gracias. A ti, a las 11 te escuchamos en la Alpispa junto a Mercedes Martín. Gracias, Estíbaliz. Buenos días, 7:26 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. 7:26, como digo, Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Buenos días. Muy buenos días, un placer, como siempre. Bueno, Día Europeo sin Coche, este 22 de septiembre. Hemos visto también unos datos de UGT que dice que más del 22% de los españoles tardan más de una hora en llegar al trabajo. Y de eso saben muchísimo los conductores canarios. Señor Rodríguez, ¿qué se está haciendo? Bueno, pues efectivamente cada vez es más difícil, sobre todo en las grandes infraestructuras, en los grandes accesos a las ciudades, a los núcleos de población más importantes y de trabajo, acceder con tu vehículo privado, y por eso la apuesta que está haciendo el Gobierno de Canarias por un transporte y una movilidad mucho más sostenible, por el transporte público, por el uso del transporte público, pero también por vías alternativas, y desde luego ese es el camino. Al final, por mucho que mejoremos, que lo vamos a hacer, las infraestructuras, lo que hay que trabajar es el mejor uso eficiente de las mismas, es decir, tratar de que sean menos los vehículos privados y más, en este caso, el transporte colectivo, las guaguas y, por supuesto, también otro tipo de fórmulas que permitan un uso más eficiente de nuestras infraestructuras. Bueno, por lo pronto hemos conseguido esa gratuidad de las guaguas, señor Rodríguez, pero aquí se suman quizás varios factores, que quizás tampoco no hay guaguas suficientes para dar respuesta a esa demanda, quizás una falta también de concienciación ciudadana, y que también las guaguas al mismo tiempo van haciendo la misma cola que es el tráfico. Bueno, lo primero hay que decir que la ciudadanía ha respondido a una medida excepcional
como es la gratuidad de la guagua. En el 2018 se aprobó, estando en mi anterior etapa, el bono residente canario, que supuso un incremento del número de usuarios de un 10% de nuevos usuarios en las guaguas en el archipiélago. Con la gratuidad hemos llegado al 40% de nuevos usuarios, es decir, un incremento muy significativo del número de usuarios, de personas que utilizan el transporte público colectivo. Es decir, de esos son muchos los que han dejado el vehículo en su casa para ir al trabajo o al centro de estudios a través de la guagua. Y también me consta, lo que pasa es que la demanda ha sido tan importante que la oferta y la demanda se ha tenido que equiparar con algo de tiempo, que ya en casi todas las islas hay nuevas guaguas, hay nueva adquisición de vehículos que van a permitir precisamente dar una respuesta mucho más efectiva. Al final hay que llegar a un transporte colectivo que sea accesible en precio, en este caso es gratis, por otro lado que sea confortable, estas nuevas guaguas van a darle esa confortabilidad, y por otro lado que lleguen a tiempo. Y ahí es donde creo que la siguiente apuesta es apostar por carriles busbados, carriles que permitan el uso preferente, en este caso, del servicio público, de las guaguas, en las principales infraestructuras viarias, en las principales autopistas de las islas. Mayor Trujillo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, consejero. Muy buenos días. Estaba yo, mientras los escuchaba, dándole vueltas a qué pasará el día que perdamos la gratuidad, o si no la perderemos, o si vamos a seguir con ella hasta el final de los tiempos. Bueno, creo que hay que mantenerla. Hasta la fecha se ha demostrado que es una medida que ha sido extraordinaria en sus efectos. Creo que hay que mantenerla porque es una medida que no es una medida social, es una medida que va más vinculada a la movilidad y a la mejora de la movilidad, que el interés general, o en este caso el beneficio, es colectivo, no solamente del que usa la guagua, sino de todos los ciudadanos, porque mejora desde luego la sostenibilidad, la movilidad sostenible, en definitiva cuida mejor nuestras islas, y creo que hay que seguir peleando para que se pueda mantener en el tiempo y que siga apostándose por este caso por el transporte público colectivo de la guagua. Bueno, basta que hablemos de este asunto, señor Rodríguez, para que la gente empiece a actuar con nosotros a través de nuestro número de teléfono. Aquí nos ponen, las colas que se forman son cuando empiezan los colegios, está demostrado. Sí. También nos apuntan por aquí, dice, ¿qué pasa también con las islas menores? Solo se centran en Tenerife y Gran Canaria. Y también nos apunta por aquí un oyente, una reflexión que dice que hace el trayecto todos los días desde el norte hacia Santa Cruz de Tenerife, sale a las 6:30 de la mañana para poder entrar a las 8, y no entiende por qué primero el proyecto del tren del sur antes que del norte. Bueno, con respecto a esto último, al final son los cabildos quienes han liderado los proyectos de los trenes. A priori, desde el punto de vista de la materialización de la infraestructura, parece mucho más sencillo el tren al sur. También la demanda está mucho más inducida, es decir, hay muchos más movimientos hacia el sur o del sur hacia la capital, es decir, hay un estudio de viabilidad. No obstante, el propio Cabildo de Tenerife ha anunciado, bueno, y creo que ha lanzado ya un concurso para también empezar a trabajar el tren hacia el norte. Lo que es cierto, y esto está más que probado, es que al final nosotros vamos a mejorar las infraestructuras. Tenemos proyectos que vamos a licitar antes de final de año en la TF1 y en la TF5, es decir, en las dos autopistas de Tenerife, también en la Gran Canaria 1. Son proyectos que van a mejorar la capacidad de la vía, es decir, van a ampliar la posibilidad de que pasen vehículos por las zonas más complicadas, más complejas ahora mismo de las dos infraestructuras, de las tres infraestructuras, pero lo cierto es que los proyectos de obra no van a resolver todos los problemas de movilidad. Tenemos que transitar hacia un modelo mucho más sostenible de movilidad, y eso pasa por los trenes, pasa por las guaguas, pasa por el transporte público, pasa por los vehículos de alta ocupación y en definitiva pasa por un uso más eficiente. Consejero, llevamos tantos años hablando de los trenes que no estoy leyendo los WhatsApp, pero veo la cara de mi compañera Estíbaliz y yo creo que la gente esto no se lo cree. En el mejor de los escenarios, siendo optimistas, ¿cuándo cree usted que nos podríamos subir al tren? Tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Es verdad que llevamos 2 décadas hablando, más de 2 décadas hablando de los trenes, y prácticamente pues muchos han perdido la fe en que eso pueda ser una realidad. Pero lo cierto es que hoy podemos afirmar que estamos más cerca que nunca, porque por primera vez el Gobierno de España ha reconocido el interés público de los trenes canarios. Esta es la firma que tuvimos hace 20-25 días, que desde luego fue un hito porque es un reconocimiento muy importante, porque hasta la fecha el Gobierno de España hacía inversiones de red ferroviaria en todo el conjunto de la península de manera extraordinaria, pero en Canarias
era una quimera. Se habían solo financiado los proyectos a través de enmiendas en los presupuestos generales del Estado. Creo que este es un paso muy importante. Definitivo no, pero sí muy importante. Ahora hay que buscar la manera de firmar un convenio con el Estado que garantice la financiación, y lo cierto es que en el caso, por ejemplo, del tren de Gran Canaria, ya hay proyecto maduro, prácticamente este año vamos a tener la declaración de impacto ambiental, y hay un tramo que sería el del aeropuerto hasta vecindario que se podría ejecutar o se podría licitar antes de finalizar la legislatura si tuviésemos ese convenio firmado. Por lo tanto, es verdad que puede parecer algo muy grande, pero creo que es materializable y lo podemos ver mucho antes, al menos entramos funcionando mucho antes de lo que imaginamos. Bueno, una reflexión que también nos hace una oyente, consejero. En casa procuramos usar el transporte público siempre que podamos, a pesar de tener una limitación de la movilidad. Pensamos que descongestionar el tráfico y reducir la contaminación es un compromiso de todos. El bono residente canario es genial porque además ahorras en transporte. Sí, efectivamente. Yo creo que fue un paso muy importante. Al final generó una conciencia que creo que existe de manera colectiva, es decir, la ciudadanía ha respondido en primer lugar al bono residente canario y en segundo lugar a la gratuidad. El incremento del número de usuarios no es una casualidad, es decir, hay una conciencia colectiva de la gente en Canarias de utilizar el transporte público. Hay que mejorarlo, hay que hacerlo más eficiente, hay que hacerlo más confortable y sobre todo que sea puntual para que la gente vea que efectivamente es el camino. Y a eso también hay que añadirle una apuesta sin igual, que estamos trabajando además con educación en el transporte escolar, porque efectivamente, lo decía un oyente, cuando se inicia el curso escolar se nota absolutamente en las principales infraestructuras. Nosotros también estamos trabajando con las universidades, ya el Cabildo de Tenerife llegó a un acuerdo con la Universidad de La Laguna para un acceso escalonado, estamos trabajando desde el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para hacer también algo similar en el campus de Tafira. Hay predisposición y creo que al final es decir, las políticas de movilidad no es una acción aislada, es un conjunto de acciones que parten de muchas instituciones, de muchos organismos para precisamente mejorar las condiciones. Al final es que la gente no pierda tiempo de su vida en la carretera y sobre todo que lo haga con seguridad. Al final las retenciones dan lugar a accidentes, a colisiones, a estrés, a problemas de salud mental, a problemas laborales, es decir, es un elemento muy transversal que desde luego a nosotros nos preocupa y estamos trabajando conjuntamente con todas las administraciones para dar respuesta. ¿Para cuándo será de verdad bono residente canario con todas las letras y podamos utilizarlo, pues no sé, siendo residente en Gran Canaria, en Fuerteventura, en Lanzarote o en Tenerife, o por ejemplo, no sé, alguien de La Palma que quiere ir a Tenerife en hospital y lo puede utilizar en la isla de Tenerife? ¿Cuándo tendremos eso, consejero? Ese era el objetivo, el segundo paso, ¿no? Cuando se crea en el año 2018 el bono residente canario, el segundo paso, desde luego, era que fuese útil o pudiera utilizar indistintamente en cualquier isla. Hoy el bono residente canario tiene carácter insular, porque los operadores del transporte colectivo, de las guaguas, son de carácter insular. Lo cierto es que ese proyecto se quedó, en un cajón. Nosotros lo hemos vuelto a sacar. Creo que es viable ponerlo en funcionamiento esta misma legislatura. Hemos encargado al Instituto Tecnológico de Canarias un sistema de compensación. Al final tienen que compensarse unos cabildos a otros el gasto que supone el transporte colectivo que se utilice de manera cruzada, pero creo que estamos muy avanzados desde el punto de vista técnico, muy avanzados, y desde el punto de vista político, de coordinación entre cabildos también, porque hay muy buena sintonía y están todos en la idea de que el siguiente paso, desde luego, es este, ¿no? Es decir, antes de que acabe el mandato lo tendremos. Sí. Ese es el objetivo que nos hemos marcado y estamos, vuelvo a insistir, el Instituto Tecnológico de Canarias es el que está elaborando todo el mecanismo, la parte tecnológica o técnica de respuesta a este sistema, y creo que vamos a poder ponerlo en funcionamiento antes del final de legislatura. Y, consejero, hablando de grandes infraestructuras, ¿qué pasa con el túnel de Erjos, con ese cierre del anillo insular en la isla de Tenerife y también la aldea en la isla de Gran Canaria? Bueno, en este caso son dos obras muy importantes por su cuantía económica, por lo que significan desde el punto de vista de la conectividad, de la movilidad, de la seguridad. El túnel de Erjos es la posibilidad de conectar por el oeste, el norte y el sur de la isla de Tenerife, algo que creo que va a ser un avance extraordinario. Estamos hablando del tercer túnel más grande de España.
saben que nos hemos encontrado varios problemas, entre ellos una sentencia que anulaba la adjudicación que se había hecho en la legislatura pasada. Hemos resuelto esa situación con un acuerdo extrajudicial que creo que era lo mejor para el interés general, y creo que en ese sentido la obra continúa. Hemos aprobado recientemente... Pero eso ha obligado un retraso de la obra, ¿verdad? Sí, claro, evidentemente eso nos ha llevado a un retraso de unos meses muy importante, prácticamente un año de retraso, pero ya hoy podemos decir que ya está en condiciones de normalidad. De hecho, hace pocas semanas hemos aprobado un modificado de 20 millones de euros que va a impulsar, desde luego, la ejecución de la obra, va a permitir que precisamente en el año 27 podamos ya pasar por el túnel. Yo creo que eso va a ser, desde luego, insisto, un antes y un después. Y en el caso de la aldea, algo similar. No es verdad que en este caso sin sentencia judicial, pero sí con algunos retrasos derivados de que han aparecido en esa zona de la isla, una zona que también es muy especial, pues varios yacimientos, varios elementos de patrimonio histórico muy relevantes. Todo eso pues ha condicionado un poco la ejecución de la obra, pero bueno, hace muy pocos días venía el secretario de Estado y podíamos visitar junto con los medios de comunicación la obra, y pasábamos por prácticamente todos los túneles. Es decir, ya están excavados todos los túneles, están ejecutados, falta solamente 2 viaductos. Vamos a comenzar ya este año la ejecución del viaducto de La Palma. Eso nos va a permitir también pues un avance muy importante en los próximos meses para una obra que en este caso también tiene un componente, más allá de la movilidad, de la seguridad. Ya saben que la gente se jugaba la vida para ir de la aldea a Gaeta o de Gaeta a la aldea por las condiciones de la vía, y en este caso ya con esta vía van a poder hacerlo con toda la seguridad. Solo basta echarle un vistazo a cómo está la carretera antigua para darnos cuenta del peligro que corrían los conductores cuando pasaban por ahí, porque hay muchos tramos de la carretera que están totalmente destruidos. Bueno, entonces decía, consejero, que por el túnel del anillo insular de la isla de Tenerife, en el año 27 los coches estarán pasando. Sí. Y en el caso de la aldea... Pues también, yo creo que en el año, en fin, no tengo la fecha exacta, pero en el año 27 van a poder pasar por los viaductos, en este caso por los túneles y por los viaductos, y por tanto van a poder ya hacerlo con total seguridad. Hablando de vivienda, consejero, usted ha dado un dato. El ritmo actual es de 2.000 casas anuales y aspira a tener 10.000 viviendas al final del mandato. Hay quien lo puede ver como muy optimista, ¿lo es? Bueno, puede ser optimista. Yo saben que no he dado nunca, no me gusta dar cifras de lo que podemos llegar a hacer, sino contar lo que estamos haciendo. Y a día de hoy estamos construyendo desde la administración pública más de 2.000 viviendas en todas las islas. Es un esfuerzo muy importante que moviliza cerca de 300 millones de euros y que desde luego es un avance que no tiene precedentes en los últimos 15, 20 años, desgraciadamente, pero que desde luego pues marca un ritmo, marca un trabajo, una línea de trabajo. Pero más allá de eso, la cifra que dábamos era que la producción o la construcción de viviendas, tanto por el sector público como el sector privado, es decir, el mix entre lo público y lo privado y entre la vivienda protegida y la vivienda libre, pues estaba en torno en los últimos 10 años a 1.000 viviendas al año. En el año 2023 prácticamente eso creció a unas 1.500 viviendas al año, y en el año 2024, el pasado año, tuvo un incremento muy importante porque llegamos a 4.000 viviendas al año que construyó sector público y sector privado, principalmente el mix de los dos sectores. Eso nos da la posibilidad de que efectivamente estamos en el camino de poder llegar a la producción, construcción de 10.000 viviendas al año por parte del sector público y por parte del sector privado. Y ese yo creo que es el objetivo que nos hemos marcado. Para eso es importante distintas medidas, unas que son de carácter estructural, que yo creo que se han tocado. Las políticas de vivienda en los últimos 20 años han sido prácticamente las mismas. Nosotros hemos dado un impulso y una revisión de casi todas las políticas de vivienda, y por otro lado también significan los distintos aceleradores que hemos planteado de manera coyuntural, como puede ser la agilización de la licencia urbanística, como puede ser la Reserva de Inversiones de Canarias, o como puede ser medidas que hemos implementado con modificaciones en la ley del suelo para acelerar precisamente la construcción de viviendas. Y para conseguir esta cifra que a más de uno le puede sorprender, ¿no? Esa cifra de 10.000 viviendas al año, que papel juegan los ayuntamientos y sobre todo desde el punto de vista de otorgar esas licencias, cuando vemos que los constructores se están quejando de que en algunos casos se tarda 3 años y más de 3 años en otorgar una licencia. Hemos visto como ustedes han puesto sobre la mesa un decreto que facilita
pues que se puedan acelerar esas licencias, pero vemos ayuntamientos que o no están por la labor o a lo mejor no tienen los medios adecuados para hacerlo, ¿no? Sí, efectivamente. El papel para lograr esta cifra de los ayuntamientos tiene mucho que ver con la obtención de las licencias urbanísticas. Está claro que ese es el papel principal, en este caso, de los ayuntamientos. Estamos hablando siempre de suelo urbano, suelo consolidado, suelo que ya es solar, que ya se puede construir y que requiere simplemente de una licencia urbanística de construcción. Por eso hemos sacado el decreto ley 3/2025 de agilización de las licencias, que facilita a los ayuntamientos que no tienen medios, que en muchos casos son los que tienen problemas para dar respuesta a la licencia en tiempo y forma, pues poder externalizar los informes técnicos. Esto, desde luego, resuelve uno de los problemas más importantes, uno de los cuellos de botella más importantes que se tenía o que se tienen a la hora de construir nuevas viviendas en muchos municipios. Es verdad que podemos escuchar, o se escucha más, mejor dicho, aquellos que tienen más problemas o que ponen más problemas, pero lo cierto es que este decreto ley, esta medida de agilización de las licencias, fue con el acuerdo unánime del Comité Ejecutivo de la FECAN y, por tanto, son los propios municipios los que están colaborando, y a mí me consta que es así, en resolver el problema de que las licencias ya no tarden tanto, sino que sea una respuesta, bueno, en fin, que un acto reglado, con toda la seguridad jurídica que debe tener, pero que sea en un tiempo mucho más razonable, es decir, que en menos de 6 meses un promotor pueda tener licencia y pueda, en definitiva, iniciar la obra. El retraso de 6 meses a 3 años de la obtención de una licencia también encarece el precio de la vivienda. También es un problema añadido al acceso a una vivienda asequible y digna. Y además de que, como no tenga la empresa músculo, no aguanta 3 años ahí esperando por una licencia. Estíbaliz. Bueno, consejero, también nos llama la atención lo que nos decía hace tan solo unos días la alcaldesa de Arona, porque estamos asistiendo a promociones que están completamente terminadas y ella se ve con una promoción completamente terminada y que con la burocracia todavía no puede entregar. También están otras casas casi completamente terminadas, como Las Chumberas en La Laguna, pero es verdad que se han encontrado con unos contratiempos y tampoco se van a poder entregar. ¿Qué respuesta se le puede dar a esos vecinos y a esa gente que espera por una vivienda, consejero? Bueno, estamos haciendo toda, como digo, es decir, yo creo que más allá de la respuesta inmediata a cada cosa, creo que se está haciendo una revisión de todas las políticas. Uno de los elementos más importantes que tocamos, o que yo creo que había que tocar, era que hasta hace nada las viviendas se adjudicaban en régimen de alquiler por un sorteo. Era un sorteo donde se ponían todos los demandantes de vivienda y se entregaban. Eso pues retrasaba precisamente la entrega de vivienda, porque imagínense, en un municipio donde hay 5.000 demandantes de vivienda, hay que analizar los 5.000 demandantes de vivienda e incorporarlos a un bombo y hacer un sorteo. ¿Qué hicimos? Pues estamos en el desarrollo de un decreto de adjudicaciones que ahora se va a adjudicar no por sorteo, sino por criterios socioeconómicos, como no podía ser de otra manera. Es decir, los criterios van a ser sociales y por cupos, en donde los jóvenes van a tener un cupo, las personas mayores van a tener un cupo, en donde las personas con discapacidad van a tener un cupo y, en definitiva, va a haber una adjudicación mucho más justa y también eficiente y eficaz y más rápida a la hora de entregar viviendas. Son cambios, insisto, estructurales, cambios muy importantes que durante décadas no se habían hecho y que estamos afrontando en un tiempo récord. Pero desde luego va a ser una mejora importante también a la hora de poder finalizar proyectos, finalizar viviendas y poder entregarlas en tiempo y forma. Claro. Bueno, ahora que habla Estíbaliz de Arona, me gustaría también comentar con usted pues esa bolsa, ¿no? La mayor bolsa de suelo de Canarias, conocida como el Mojón, que la verdad que el nombre no ayuda mucho. No. 1 millón de metros cuadrados y se habla de 9.000 camas hoteleras. Es importante también las viviendas que se puedan construir ahí, porque si seguimos construyendo camas hoteleras, pero resulta que la gente no tiene dónde alojarse para trabajar en esos hoteles, pues estamos todavía incrementando aún más el problema, ¿no? Soy plenamente consciente de que el turismo es el principal sector económico del archipiélago, que todo lo que sea positivo para el turismo es bueno para el conjunto de Canarias, porque al final repercute en todas las políticas y repercute en todos los servicios públicos esenciales. Pero creo honestamente que hay que priorizar la vivienda por encima ahora mismo de las camas hoteleras, entre otras cuestiones porque estamos ante una emergencia habitacional y lo que está en juego no es una casa o 2 casas, lo que está en juego es la posibilidad de desarrollar
proyectos de vida es de que la gente de Canarias tenga un hogar y que pueda desarrollar su vida en esta tierra. Por lo tanto, esto debe ser la prioridad de todos los gobiernos, de todas las instituciones, debe ser la prioridad número uno. Oye, eso no quiere decir que no hagamos el resto de cosas, hay que hacerlas, pero la prioridad debe ser la vivienda y en este caso me he fijado en este proyecto por la bolsa de suelo de viviendas que genera, de carácter de distintos usos, que desde luego es una oportunidad, si se gestiona bien, para dar respuesta al sur de la isla de Tenerife, en donde hay enormes problemas de vivienda, donde además mucha gente trabaja en el sector turístico y que tiene que desplazarse desde lugares, desde el norte, desde la área metropolitana o desde otros municipios de la isla y que desde luego, entre menos, conectando la vivienda con la movilidad, entre menos tienen que hacer traslados largos, pues desde luego mucho mejor. Pues Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en la Radio Pública. Buenos días. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Un saludo a los dos. 7:48 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series. 7:53 de la mañana. Seguimos aquí en la sintonía de la Pública Canaria. Para los responsables del caso Arbiestar, se trata de una estafa que se remonta a los años comprendidos entre 2019 y 2020, una estafa de gran envergadura que hace un total de 200 millones de euros a 32.000 personas que invirtieron en criptomonedas a través de dicha plataforma. El caso ya tuvo mucha repercusión en Canarias porque una parte de afectados aquí de las islas y Conchi Viera ha venido ejerciendo de representación legal de muchos afectados. Es abogada, ya nos acompaña. Señora Viera, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado con penas de 8 y 6 años de cárcel a 2 de los fundadores de esta de Arbiestar. ¿Satisfecha? Estamos satisfechos porque hemos conseguido la condena y hemos podido demostrar que hay una estafa, que era bastante complicado cuando hablamos del mundo cripto, y estamos satisfechos porque hemos conseguido que la responsabilidad civil se tase a fecha de sentencia al valor del Bitcoin, que eso es un hito a nivel jurisprudencial en nuestro país. ¿Y alguna de estas 32.000 personas afectadas ha recibido dinero? No, ha salido la sentencia, todavía no es firme, todavía hay un recorrido y después se pedirá una ejecución y en la ejecución es donde se va a entregar las cantidades establecidas a cada uno de los perjudicados. ¿Y el dinero está, Conchi, el dinero está? ¿Esos 200 millones están o se han evaporado? No, esos 200 millones que realmente son Bitcoin y tendremos que cuantificarlo de manera diferente, no están. Hay parte que se ha incautado, se ha incautado dinero, euros, en cuentas bancarias, en propiedades, etcétera. Se ha incautado una cantidad de Bitcoin y todavía hay una pieza de blanqueo donde esperamos que se siga incautando y encontrándose todo esto para poder dar la máxima resarcimiento a los perjudicados. Además, lo llamativo de este caso, de esta sentencia, Conchi, tiene que ver con que se le tiene que devolver a los afectados las inversiones realizadas en bitcoins con el valor de ese dinero digital que tiene al día de la sentencia, al 16 de septiembre. Y hay que decir y destacar que el valor ha aumentado con el paso del tiempo. Sí, eso fue una de las tareas más complicadas que tuvimos desde las acusaciones y el trabajo que estuvimos haciendo para que nos lo dieran, porque hasta ahora las sentencias de estafas en el mundo cripto siempre lo cuantificaban en el momento de la inversión y sabemos que el Bitcoin, que es la moneda con la que se invierte y con la que se trabaja, es muy voluble. En el 2020 podría valer 12.000, 13.000 euros. Un Bitcoin en el día de la sentencia estaba casi a 100.000 euros. Entonces, devolverles a esas personas 12.000 euros no es justicia. Entendemos que hemos conseguido un granito al que lo cuantifican a la fecha de la sentencia y por eso estamos muy contentos. Su despacho, tengo entendido que lleva casi 1.800 afectados de más de 38 países y de esas 32.000 personas afectadas, ¿sabemos cuántas son canarias? De las 32.000 personas no, porque solamente han denunciado casi 9.000, ¿vale? De mi despacho sí puedo decir que son aproximadamente unos 300 canarios. 300. Bueno, de hecho la representación legal fue un poco Conchi
cuando pudimos hablar, tenía que unificarse en una única representación legal porque eran muchos los afectados, ¿no?, a la hora de proceder al juicio. Sí, cuando llegamos en Arona no, cuando estuvimos en Arona, que hicieron un trabajo maravilloso y fantástico el juzgado, y hay que reconocérselo, éramos menos abogados, pero cuando llegamos a la Audiencia Nacional sí se personaron muchísimos abogados. No sé si pudimos llegar a los 20 abogados como mínimo. Entonces la sala decidió reducir a 10 y nos quedamos los 10 abogados, que al final se convirtieron en 12, que más representados teníamos. Entonces yo tengo clientes de otros abogados. No. Conchi, viendo un poco lo que ha explicado, ¿no?, de cómo ha subido el precio del Bitcoin, cómo también parte de ese dinero pues no está asegurado, si nos ponemos rápidamente en la piel de todas estas personas afectadas, especialmente de los que usted defiende, que los conoce muy de cerca, usted, cuando le preguntan si van a recuperar ese dinero, ¿usted qué le responde? Pues le respondo con toda la sinceridad. Parte sí, la totalidad espero que sí, y para eso estamos trabajando. Por eso creo que, o sea, esto no es el final de un camino, esto es parte del camino. Todavía nos queda un recorrido que hacer, y ese recorrido lo vamos a seguir haciendo porque vamos a buscar debajo de las piedras hasta intentar encontrar lo máximo posible para que ellos realmente se vean resarcidos, porque es un daño muy grande haber perdido tal cantidad de dinero cuando lo pasamos a euro o de Bitcoin. No, porque entiendo que para muchas de las familias a las que usted representa, pues será doloroso porque a lo mejor invirtieron ahí gran parte de sus ahorros o todos los ahorros, ¿no? Sí, efectivamente, porque además cuando hablamos de estos temas, el sentir popular es pensar que estas son personas que les sobra el dinero y que invirtieron en Bitcoin y que no lo necesitaban, y para nada. O sea, estamos hablando, también diferenciamos países. En los países de Sudamérica, pues la mayoría de las personas, por ejemplo, Venezuela y Argentina, el Bitcoin es la moneda refugio, y con eso comían toda la semana. Y si nos ubicamos en Europa y en los que tenemos más cerca, nuestros canarios, ha sido el ahorro de sus vidas para poder pagar la carrera universitaria a su hijo, para poder terminar de pagar la hipoteca, para poder tener una jubilación segura. Entonces, Conchi, se les ha ido todos los ahorros. Lo tenemos que dejar aquí porque no nos queda más tiempo. Gracias por acompañarnos siempre y darnos a conocer esta última hora de... Gracias, buenos días. Muchas gracias, muy amable. Y a las 8 de la mañana, compañera de Buenos Días Canarias, a la pantalla de Televisión Canaria, Pilar Rumeo, buenos días. Bueno, el Buenos Días Canarias se queda